Bienvenida. Para mí es un privilegio encontrarme nuevamente contigo en este espacio, en el que estamos aprendiendo a cuidar y guardar nuestro corazón. Vamos a continuar con el tema de los pensamientos, que es muy interesante. Y este cuento lo escribió Celia Rodríguez Ruiz y se llama El inventor de pensamientos. Cuentan los habitantes de un lugar que hace muchos años vivía allí un inventor de pensamientos. Este inventor de pensamientos tenía un trabajo muy importante porque inventaba pensamientos positivos para las personas. Si las personas tenían pensamientos positivos, se sentían bien y estaban contentas. Y cuando se sentían bien y estaban contentas, se portaban bien y hacían buenas acciones. Un día, el pequeño Teo, un niño del pueblo, quien había escuchado la historia del gran inventor en la boca de los mayores, mucho tiempo estuvo prestando atención porque se dio cuenta que estaba necesitando ayuda de ese inventor de pensamientos. Teo con mucha frecuencia pensaba cosas malas acerca de todo lo que ocurría. Cuando sacaba malas calificaciones, pensaba que era imposible mejorar las calificaciones porque era culpa suya y era además un inútil. Si lo regañaban en casa, pensaba que todos eran malos y que no lo querían lo suficiente. Si alguna vez escuchaba un ruido por la noche, pensaba que algo terrible iba a suceder. Cuando perdían algún partido en el equipo, creía que los demás no jugaban bien y que era culpa de ellos que no se esforzaban. Tenía el hábito de pensar cosas negativas sobre todo lo que ocurría, hasta que se dio cuenta que estas formas de pensar le estaban haciendo sentir muy mal. Cuando pensaba que era un inútil, se sentía triste y frustrado. Y ya no estudiaba, porque creía que no le iba a servir para nada. Cuando le regañaban, se sentía enfadado y se portaba mal para molestar a la familia. Si escuchaba ruidos, sentía miedo y no podía dormir. Cuando creía que la culpa de perder los partidos eran de los demás y no de él, se enojaba y les gritaba. Así que una mañana decidió salir a encontrarse con el gran inventor de pensamientos, hasta que pudo hallarlo. Buenos días, inventor de pensamientos positivos, dijo Teo. Buen día. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, respondió el niño. He oído que usted es un inventor de pensamientos positivos y me gustaría que usted me ayudara a inventarme pensamientos buenos para mí. El inventor de pensamientos le explicó lo siguiente. Yo no puedo inventar pensamientos para ti, eso es solo un cuento. Yo solo puedo inventar los míos. Sin embargo, mi trabajo consiste en enseñar a los demás a inventarse propios pensamientos positivos. Así que solo tú puedes inventar tus pensamientos. Yo solo puedo ayudarte a hacerlo. Desde entonces, Teo, con la ayuda del gran inventor de pensamientos positivos, poco a poco fue cambiando sus pensamientos. Aprendió a pensar que cuando sacaba malas calificaciones era porque no se había esforzado y que tendría que estudiar más la próxima vez. Dejó de pensar que cuando lo regañaban era porque no lo querían y eligió pensar que sus papás lo querían tanto que le ponían reglas para cuidarlo. Cambió lo que pensaba cuando escuchaba ruidos y eligió pensar que estaba muy seguro dentro de su casa. Cuando tenían un partido y lo perdían, elegía pensar que necesitaban animarse, entrenar mejor y aprender a trabajar, a colaborar todos en equipo. De esta forma, gracias a sus nuevos inventos de pensamientos, empezó a sentirse bien y sin darse cuenta, comenzó a portarse mucho mejor. Hoy les compartiré
¿Cómo podemos hacerle para convertirnos en inventores de pensamientos positivos? Este cuento me hizo recordar un modelo, el modelo cognitivo-conductual, que menciona 3 componentes muy importantes dibujando un triángulo. En el vértice inferior podemos poner a las emociones, a los sentimientos. En el otro vértice inferior vamos a poner el comportamiento. Y esto es con lo que nacemos. Tenemos una emoción y emitimos una conducta. A esto le llamamos impulso. Y vamos aprendiendo a pensar, se va desarrollando la corteza cerebral, especialmente el lóbulo frontal, y aparecen los pensamientos, la cognición. Y entonces está en el vértice superior porque el pensamiento necesita aprender a dirigir al comportamiento y a las emociones. Esto nos lleva a la vida. Porque traemos muchos pensamientos, como les dije la vez pasada, distorsionados, incluso que provienen de nuestra cultura. Fíjate, hay un dicho mal dicho que dice, piensa mal y acertarás. Hoy yo te voy a invitar a cambiar eso. ¿Qué te parece si aprendemos a pensar bien y acertarás? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en prioridad la mente para ser transformada. El apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 12 de Romanos y dice que vamos a ser transformados y vamos a ver la buena voluntad de Dios cuando cambiemos nuestra manera de pensar. Otras versiones de Proverbios 4:25, que es el versículo que inspira estas cápsulas, dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Esto es en la traducción de la palabra de Dios para todos. Y en la traducción del lenguaje actual dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de vida. Y hoy voy a compartirte 6 cosas que tú puedes elegir para pensar bien. Vamos a revisar estos 6 piensa bien y acertarás. Número 1. Piensa bien de ti mismo. Es importante que escuches tus diálogos internos. Cuando estás haciendo alguna cosa, revisa qué te estás diciendo. ¿Qué concepto tienes de ti? Cuando algo haces y fallas, ¿qué te dices? Revisa como este niño, como Teo, y empieza a revolucionar tu mente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso encontramos ahí en el libro de Romanos que Dios nos invita a través de Pablo a renovar nuestra mente, porque la mente es la que evoca emociones y también nos lleva a hacer o a dejar de hacer algo. Es muy importante que aprendamos a tener un concepto correcto de nosotros y pensemos bien de nosotros. Y no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y ya nos ha hecho sus hijas, sus hijos para servirle, para hacer cosas que Él nos llama a hacer y para disfrutar a través de las emociones todas las cosas que vivimos. Número 2. Piensa bien de tus experiencias. Cuando revises las cosas que has vivido, tal vez revises cosas muy dolorosas. Yo también las he vivido. Pero elige pensar bien de eso y sacar la lección. Eso es lo más importante. Número 3. Piensa bien del futuro. Yo creo que esto es muy desafiante en este tiempo en que nos encontramos, ante tanta incertidumbre mundial. Pero tú puedes elegir pensar bien del futuro. ¿Cómo? Confiando en Dios, creyéndole a Dios, que Él va a estar con nosotros en ese futuro y que nos va a abrir puertas, nos va a dar soluciones que ni siquiera imaginamos. Yo creo que todos nosotros tenemos alguna historia de ese tipo que contar, de cómo Dios abrió una puerta que nosotros ni siquiera habíamos planeado. Recuerda eso para que puedas proyectarte al futuro pensando bien. Número 4. Piensa bien de los que te aprecian, de los que te estiman, de los que te aman. Yo he fallado en eso. He estado revisando mis pensamientos y estoy en esa batalla, cambiando, porque algunas veces no pienso bien de las personas que me estiman y me aman. Y eso no me hace bien. Y además es solo mi apreciación. Considera también unirte a esto de transformar
la mente. Número 5. Piensa bien del día de hoy. Baste cada día su propio afán, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Que al despertar puedas decir, este es el día que Dios ha hecho, me gozaré, me alegraré en Él. Cualquier batalla que tenga que enfrentar, la voy a enfrentar con Él. Dios está conmigo como poderoso gigante y hoy me dispongo a estar consciente de que Dios está conmigo. Número 6. Piensa bien de Dios. Nuestra cultura muchas veces nos ha distorsionado algunos pensamientos, como lo mencionábamos la ocasión anterior. Revisa, porque a veces tenemos una mala apreciación de Dios. A través de leer su palabra, de meditarla, de estudiarla, conocemos a Dios y podemos pensar bien de Él. Algunas personas, después de vivir una experiencia difícil, dura, traumática, piensan que Dios no existe, por ejemplo, o que Dios es malo y es tirano y que no tiene compasión. Se nos olvida que estamos en un mundo donde nuestro pecado, nuestra tendencia a hacer las cosas muy fuera de la voluntad de Dios nos traen consecuencias propias y grupales. Y lo que vivimos es consecuencia del pecado. Por eso Dios envió a Jesús, para darnos esperanza y para ayudarnos para enfrentar todas esas cosas, tal como lo hizo Josué y Caleb. Ellos son un ejemplo de estas cosas, de estas 6 cosas que hoy te estoy invitando a practicar. Josué y Caleb pensaron bien de sí mismos. Ellos no se vieron como langostas. Ellos se vieron de una manera correcta. Ellos también pudieron ver y recordar las cosas que Dios había hecho en el desierto por ellos, cómo los había alimentado cada día. Ellos tenían presente eso. Ellos se proyectaban a un futuro confiando en la promesa de Dios, en que Dios les había dicho que iban a entrar a ese lugar, pasara lo que pasara. Ellos también seguramente podían pensar bien de los que lo apreciaban, de Moisés, que era su líder y había sido su líder. También pensaron bien de ese día, de lo que estaban viendo en ese lugar. Y decían, ya estamos aquí, esto es nuestro. Y claro que pensaron bien de Dios, porque depositaron su fe y su confianza en aquel que los había librado ya de la esclavitud para llevarlos a ese lugar donde fluía leche y miel. Eso es lo que ya Cristo hizo por ti. Él, a través de su sangre preciosa, te ha librado del pecado. Y tú necesitas pensar bien de todas estas cosas para revolucionar tu mente, para poder tener distintos sentimientos, sentimientos de bien, sentimientos de confort, de esperanza, de gratitud, que van a llevar a darte tal fuerza para hacer lo correcto, lo que Dios te está llamando a hacer. Vamos, hermosas, pensemos bien. No digo que ya lo alcancé, sino que todos los días me esfuerzo en revisar los pensamientos y aprender, como Teo, a elegir pensamientos de bien. Muchas gracias. Gracias por estar en este espacio en el que precisamente estamos aprendiendo a cuidar y guardar nuestro corazón. Y ahí es donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras emociones, porque ellos determinan el rumbo y el sentido de nuestra vida. Te mando un abrazo grande, grande, grande y recuerda, Dios con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.